Bienvenido a la reflexión de hoy día de las marchas en Colombia de la oposición contra la persona Gustavo Petro y lo que él representa, es decir, el primer gobierno de izquierda o socialista o progresista en Colombia. Nos dicen que salen a marchar para defender las instituciones, la institucionalidad, como si esa palabra tuviera en sí misma un valor positivo. La esclavitud fue una institución, la Inquisición fue una institución, la encomienda, esa figura que usaron los españoles en la conquista de América para repartirse la tierra y los indígenas. Eso fue una institución. El apartheid de Sudáfrica, el sistema impuesto para discriminar y marginar a las poblaciones nativas de Sudáfrica, fue una institución. El feudalismo fue una institución. Luego, la institución, no pretendan decirnos ahora que es una palabra que en sí misma es algo positivo. Hay instituciones inmorales, como las que acabo de mencionar. Ahora, hay instituciones que tienen una orientación moralmente correcta. El Congreso, la justicia, la presidencia, la Iglesia Católica, las iglesias cristianas son instituciones y tienen dentro de su formación, el espíritu que las crea, tiene el objetivo de beneficiar a la mayoría de las poblaciones, el Congreso, la justicia, etc. Pero las instituciones que tienen un fin moralmente correcto se pueden corromper. Y se corrompen muchas veces. En la historia las instituciones caen porque se corrompen, porque no cumplen su objetivo. Mire lo que le ha pasado a muchas iglesias en el mundo. En Colombia, el Congreso de la República tiene posiblemente y merecidamente una imagen negativa entre la población. ¿Cuál es su idea de un político? Obviamente si conoce a alguno, pues por simpatía o por respeto a la persona, pues usted debe considerarlo como una persona correcta. Pero en general, ¿cuál es la imagen que tenemos los colombianos de un político? Una persona que miente para obtener votos, y luego se desempeña contribuyendo a hacer leyes que benefician a unos pocos grupos del país. Luego, esas instituciones se corrompen o simplemente no cumplen su función porque las personas que trabajan en ellas, los congresistas o los jueces o los presidentes, tienden a hacer su trabajo incompleto, porque no benefician a todos los que deben beneficiar, por un lado. Por el otro, solo obtienen beneficios particulares, los hemos visto infinidad de veces. Hace poco a uno de ellos está en la cárcel. Es decir, es noticia frecuente que los congresistas deban ser investigados porque son denunciados por actos delictivos, lo cual no quiere decir que todos los que estén acusados sean los que son delincuentes. No, lo sabemos que muchos logran evitar que los acusen porque reparten muy bien los beneficios para evitar que alguien los delate. Porque eso es lo que sucede muchas veces cuando a alguien le ofrecen dentro de la repartición de beneficios, dentro de los que está dinero, propiedades, viajes, lo que sea,
no le dan lo que le correspondía, esa es la persona que va y denuncia. Y por eso es que se arman las investigaciones contra la corrupción, pero no porque se pueda usualmente descubrirlos, es porque alguien de adentro los delata, como sucede mucho en los grupos delictivos y las mafias, etc. Luego, no nos dejemos intimidar ni por la palabra institucionalidad, ni porque hay que defender las instituciones porque sí. Las instituciones se corrompen y en Colombia estaban corrompidas, se corrompieron gradualmente, se fueron llenando de personas que atendían intereses personales, particulares y de algunos grupos. El dato que tenemos de 3 millones de expedientes en la Fiscalía acumulados, vergonzoso, pero como nunca nadie los había visto, pues simplemente no conocíamos lo que ahí pasaba. Bien. Por otro lado, los que están marchando y preparándose para marchar en este momento, lo hacen contra las reformas del presidente Petro. Muy bien. O sea, las leyes que él está promoviendo a través del Congreso. Bueno, pues por lo que parece están muy enterados de las leyes que promueve el presidente Petro. Están supremamente bien, las han leído, están documentados de las leyes que está promoviendo el presidente. En Colombia, déjeme decirle, y yo ya tengo los suficientes años para haber vivido esta experiencia muchas veces, los colombianos en general no se enteran de las leyes que se tramitan en el Congreso. No se enteran porque esas leyes siempre tienen unos beneficiarios directos, dentro de los cuales durante años han estado las empresas que son dueñas de los medios de información, de los medios de comunicación, de los noticieros, etc. Que era la única forma como nos enterábamos hasta antes de las redes sociales. Entonces no es común, y si usted recuerda y tiene cierta edad, mayor de 45 o 35 años, recuerde usted que no es común en las reuniones sociales debatir sobre las leyes que está promoviendo o el presidente o el Congreso, porque no son públicas. Generalmente nos enteramos de las leyes cuando ya han sido aprobadas. La historia más común es las famosas de las reformas tributarias, que siempre las aprueban en épocas pasadas en diciembre. Es famoso, incluso es hasta casi una broma, ya es un chiste decir que se aprueban el 28 de diciembre, cuando todo el mundo está en las fiestas de la Navidad. Luego, parte del interés de los grupos políticos que han manejado este país y de los grupos empresariales que se han beneficiado de las leyes que promueven los políticos porque ellos les financian las campañas a los políticos, es precisamente que no nos enteremos de las reformas o de las leyes que se tramitan o que se discuten en el Congreso. Es parte de esa Colombia que ha sido manejada por esos pocos, digámoslo, esos poquísimos millones de personas, que son los que muchos de ellos van a marchar hoy y han convencido a otros tantos que estas leyes son las malas. Bien, entonces, si las leyes que hubieran hecho en el pasado esos políticos que hoy están organizando las marchas hubieran sido, como ellos dicen, beneficiosas para los colombianos, porque en la prensa los escucha uno decir que se oponen a las reformas de Petro porque no benefician a los colombianos. De acuerdo, supongamos que ellos las dominan. Ahora, entonces las leyes que ellos y sus antepasados promovieron en el Congreso, ¿por qué no beneficiaron a los colombianos? Que ellos, si ese es el criterio para aprobarlas. ¿Por qué entonces, como dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el pasado viernes, Colombia es un país caracterizado por la extrema desigualdad y pobreza y afectada por racismo y clasismo?
Entonces, o no saben hacer leyes que beneficien a todos los colombianos, o es mentira que han aprobado leyes para beneficiar a todos los colombianos, porque el resultado está ahí. Además, mire los millones que frecuentemente sabemos, millones de compatriotas que no tienen las 3 comidas suficientes al día. Y este país se construyó con las leyes que ellos aprobaron, ¿o con cuáles otras? ¿O es que había muchos movimientos o presidentes socialistas en el pasado? Ni uno solo. Bien, entonces, lo que están defendiendo es unos privilegios, unos beneficios, como le quieran llamar. Lo que pasa es que ellos se ofenden cuando uno menciona la palabra privilegios, pero esa es la verdad. Están defendiendo los beneficios de las leyes que ellos habían promovido en el pasado, porque hay como un matrimonio entre esos grupos empresariales y los grupos políticos. Por eso es que nos impedían ver las leyes que les sirvieron para crecer tanto y de manera tan inequitativa, tan desigual, que lograron llevarnos a la extrema pobreza y desigualdad, y súmenle el racismo y el clasismo. Finalmente, un grupo de colegas, yo soy médico, está marchando hoy también, dicen ellos, que en otra dirección distinta, o sea, en otras calles, contra la reforma a la salud o por una reforma de la salud que sea mucho más beneficiosa. Está bien, yo comparto y entenderá usted que pertenezco a algunos grupos en donde se debaten estos temas de la salud, al ser médico. Pero déjeme plantearle a usted algunos puntos importantes si usted no está familiarizado con el sector salud. La Ley 100 era una reforma maravillosa desde el momento en que se aprobó, porque era una ley que tenía e incluía unos elementos importantes técnicos para mejorar la salud de los colombianos. No funcionó así porque unos grupos se beneficiaron personal y empresarialmente de esos dineros, dentro de ellos una gran masa de corruptos. Luego la Ley 100 jamás la vimos en la realidad. La Ley 100 fue devorada por intereses personales, empresariales y de corruptos. Esa es la verdad pura. Segundo, en general y en la historia, y he escrito un libro sobre este tema, en general, los médicos jamás están a favor de las reformas de la salud, no están a favor de los sistemas de salud en todos los países, especialmente en el mundo occidental en donde nosotros estamos, porque generalmente los sistemas de salud le quitan beneficios a los médicos, que uno de los principales beneficios de los médicos es el cobro directo de su consulta al paciente o de su procedimiento o su cirugía. Por eso en la mayoría de los casos, y hay casos emblemáticos y ya legendarios en los Estados Unidos, en donde los médicos son los principales opositores a los sistemas de salud. Luego, las marchas en contra de las reformas de la salud, yo creo que son unas marchas ahí un poco disfrazadas en contra también del presidente Petro, y en contra de una reforma que todavía no han entendido totalmente, porque realmente necesitamos ir a los pueblos, ir a los sitios en donde los campesinos y en muchas partes en las ciudades no han tenido los servicios de salud justos. Y en gran medida porque la atención primaria en salud ha sido un fracaso, no solo en Colombia, sino en la mayoría de los países, ha sido un fracaso completo. Y eso es un tema de debate que más deberíamos estarlo discutiendo en los entornos académicos que en el Congreso. El congresista no tiene por qué ahorita, en este momento, saber hacia dónde se dirigen las reformas de la salud. Lo urgente sí es restablecer los servicios de salud o llevarles servicios de salud a las personas que han estado marginadas de lo que terminó siendo la Ley 100. Entonces, estos son los 3 puntos que quería comentar sobre las marchas de hoy y las 2 otras reflexiones de antes. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.